tal, hermanos? Muy buenas tardes. Nuevamente es un gusto para nosotros estar con ustedes. Esta vez vamos a ver la lección número 10, que lleva como título Acuérdate, no te olvides. Jesús, ¿qué dices? Freddy, saludos hermanos, bendiciones para todos. ¿Cómo están? Nuevamente estudiando. Acuérdate, no te olvides. Es un juego de palabras bien interesante que la lección hace, pero lo toma del versículo de memoria que está en Deuteronomio 9:7, ¿no? Dice, acuérdate, no te olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día en que saliste de la tierra de Egipto hasta que entraste en ese lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. O sea, el Señor como que le está diciendo, mira, acuérdate, no te olvides que estás entrando a la tierra prometida, pero no te olvides que a pesar de que me irritaste, de que me provocaste, yo te estoy metiendo a la tierra. El Señor quiere que no olvidemos las cosas buenas, lo vamos a ver en la lección, y tampoco quiere que olvidemos nuestras reacciones negativas a su amor y a su misericordia, y que a pesar de eso, Él nos trae en sus brazos de amor. Sí, es interesante el hecho de que a pesar de todas las rebeliones, los pecados que el pueblo cometió, de la, digamos, deslealtad del pueblo con Dios, del pago que el pueblo dio a Dios por todas sus bendiciones, sin embargo, Dios cumplió su palabra. Le había prometido a Abraham que le iba a dar esa tierra en posesión, en herencia para su descendencia, y a pesar de todo lo que el pueblo hizo, Dios cumplió su palabra y lo introdujo a la tierra que Dios le había prometido. Amén, amén. Recuerdo un versículo de la Biblia que dice que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Permanece fiel. No Fíjate, puede negarse. permanece fiel. O sea que Él es fiel y permanece fiel. Porque Dios no puede Negarse a sí mismo. No puede negarse a sí mismo. Es decir, la naturaleza de Dios es fidelidad. Él es fiel a su palabra. Y a pesar de que nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Y es interesante, me llama mucho la atención esto, de que nosotros somos motivados muchas veces a ser fiel. Pero la lección quiere hacernos hincapié en que recordemos que Él es fiel. Más que yo soy fiel, lo más importante es que Él ha permanecido fiel. Y si Dios ha permanecido fiel, siempre permanecerá fiel. Recordando la frase muy conocida de la sierva del Señor, no tenemos nada que temer el futuro, a menos que olvidemos la forma maravillosa como Dios nos ha guiado en el pasado. Así que si en el pasado Dios ha sido fiel, a pesar de que el pueblo ha sido infiel, ¿qué nos trae para el futuro? La seguridad y la certeza de que Dios aún permanece fiel. ¿Qué es olvidar y qué es no olvidar? Un trabalengua allí casi. Sí, dice que el que recuerda no olvida y el que olvida no recuerda, ¿no? Así que, pues, hay cosas que Dios quiere que nosotros recordemos. O sea, Dios quiere que recordemos que Él se ha mantenido fiel a pesar de lo que nosotros hemos hecho, pero Él también quiere que recordemos a nosotros hoy, que sigamos recordando todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el pasado le hablaba al pueblo de Israel, o sea, acuérdense de todo lo que yo hice por ustedes, y el propósito por el cual Dios estaba enfatizando esto a través de Moisés en Deuteronomio, de todo lo que Dios había hecho, era tratando de llamar la atención del pueblo a todas esas bendiciones, y como resultado Dios esperaba que eso generase en ellos un sentimiento de gratitud hacia Dios y de amor hacia Dios, y Dios sabe cuando eso ocurre, la obediencia viene de manera automática a su mandamiento y a su precepto. Así que si Dios sabía perfectamente que si su pueblo mantenía en mente fresca todos esos recuerdos y era motivo de su contemplación, de su meditación cada día, eso iba a ellos a provocar un sentimiento de amor hacia Dios, y como yo te dije hace ratito, pues ese amor iba a traer como resultado la obediencia, que era lo que yo estaba esperando, porque las bendiciones fueron prometidas con ese propósito, ¿no? Aunque Dios le seguía bendiciendo, pero la nación nunca llegó a ser lo que Dios esperaba que fuese la nación. O sea, Dios esperaba que la nación judía fuese la metrópoli del mundo, si el pueblo se mantenía fiel. El pueblo no cumplió, sin embargo, Dios siguió bendiciendo, pero el propósito de Dios final no se pudo lograr a través del pueblo judío. ¿Se logrará a través de esta iglesia? Ahí la expectativa, no olvidemos eso. Sí. Aplicando esto a nuestras iglesias hispanas, agradecemos de paso al Ministerio Hispano que nos permite llegar a su hogar o a su iglesia a través de este medio. Esto es como el inglés y el español, hermano. ¿Sí? No se te olvide, acuérdate del inglés, pero no se te olvide el español. No te puedes olvidar de eso. Entonces acuérdate del Señor y no te olvides cómo Él te ha traído. Acuérdate de lo malo que has hecho, pero no te olvides lo bueno que el Señor ha sido. Y la primera vez que se utiliza la palabra recordar fue un episodio único que hasta hoy todavía se recuerda. ¿Cuándo fue, Freddy?
fue después del diluvio, ¿no? Exacto. Que cuando Dios le dijo, hizo el pacto con Noé, diciéndole que no iba nunca más a destruir todo ser viviente a través del diluvio, y que para asegurarle eso, o sea, para que el hombre creyese en esa promesa, pues Dios le dijo, mira, yo voy a poner mi arco iris, cuando venga nube sobre la tierra, yo voy a poner mi arco iris y me voy a acordar, ¿no? Y eso está bien raro allí, ¿no? O sea, Dios no se va a olvidar. Dios no se olvida, ¿no? ajá. Pero es una muestra de que su promesa era fiel, o sea, de que Dios iba a cumplir, y Él quería darle la certeza al hombre de que eso iba a ser así. Por lo tanto, no para Dios, sino para el hombre fue colocado el arco iris como un testimonio de que Dios iba a cumplir lo que Él había dicho. Así que el hombre ahora nosotros, y es interesante, todavía sigue mostrándose el arco iris. Es increíble, ¿no? Eso muestra cuán fiel es Dios. Bien, amén, amén a ese Señor que es fiel. O sea que el arcoíris es como la firma de Dios. Eso. ¿Sí? Vino una destrucción, pero hay una promesa incluida ahí. Vino el diluvio, pero lo que dice, no vendrá más destrucción. Y Dios lo firma ahí en el cielo. De esta parte de la lección, qué interesante, como antes de que existiera el diluvio, dice para atrás que hay profetas, antes de que existiera el diluvio, los sabios, los científicos decían, no puede haber un diluvio porque eso va en contra de las leyes naturales. Y los sabios de ahora, los científicos ahora dijo, no es posible que existiera un diluvio porque eso va en contra de las leyes naturales. Entonces, los sabios siguen siendo igual de sabios, parece, pero el arco iris nos recuerda que existió una destrucción, pero que existe también una esperanza en el Señor, en ese Señor de pactos, ¿no? El arco iris es la primera señal del Dios de los pactos, que Dios es un Dios de pacto y vuelve a recordarnos que Dios es fiel. Aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel a sus pactos y nos invita a que recordamos los tiempos pasados. Deuteronomio es eso, Deuteronomio es un cambio. Ubícate tú ahí, en el tiempo de Deuteronomio, antes de entrar a la tierra prometida. Es un cambio completo de estatus nacional, un cambio completo de tu estatus como persona, tu familia. O sea, ya no vas a vivir más en una carpa, vas a vivir en una casa, ya no vas a estar más deambulando por el desierto, vas a poseer tu tierra, ya no vas a estar a expensas de una nube y de una columna, ni al aire libre, sino que vas a estar rodeado por murallas, ya no vas a recoger maná que cae del cielo, sino que vas a sembrar y a cosechar, ya no vas a ser un pueblo de migrantes, sino que vas a ser una nación reconocida con una tierra propia. Todo está cambiando allí. Entonces, en Deuteronomio es el pase, el switch de la transmisión, del cambio total, como nación, como familia, como individuo, todo está cambiando. Por eso es tan importante recordar, por eso es tan importante no olvidar. Y sigo con el ejemplo de los hispanos, ¿no? Las familias que conservan sus raíces hispanas son las que los jóvenes o sus niños pueden tener más probabilidades de futuro en este país, de éxito en el futuro, quiero decir, ¿sí? Porque este es un país muy diverso. Y las familias que sus niños, aunque sean nacidos aquí o crecen aquí con la cultura americana y todavía conservan su cultura hispana, tienen doble ventaja. Entonces no hay que olvidar las bendiciones que Dios nos ha traído hasta aquí, para cuando veamos el futuro, no nos llenemos de ansiedad o temor extra, sino solamente confiar en sus promesas, confiar en sus palabras, recordando el tiempo pasado, y podemos entonces proyectarnos al futuro. ¿Cierto, Freddy? Pues así es, el propósito de Dios es que nosotros no nos olvidemos del tiempo pasado, no nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Ahora, es importante que nosotros traigamos a nuestro tiempo lo que estamos estudiando, porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, ya hay una historia con el pueblo de Israel. Ahora, corremos el riesgo de solamente enfocarnos en lo que hizo Israel o lo que no hizo o los errores que cometió, y resulta que nosotros podemos estar en la misma situación y no darnos cuenta. Porque nosotros también hoy podemos aplicar todo lo que estamos leyendo, aplicarlo para nuestra vida. De dónde Dios nos ha traído, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, todo lo que Dios espera de nosotros y en dónde estamos nosotros en este momento en nuestra vida espiritual. O sea, hemos sido fiel, hemos valorado todo lo que Dios ha hecho por nosotros, o estamos igual que los judíos, llegamos a un tiempo en nuestra vida en que todo no va bien y nos olvidamos de Dios. ¿Será que estamos cometiendo el mismo error? Pues creo que deberíamos reflexionar sobre eso, y de eso se trata, ¿no? No es solamente repetir historia y hablar de gente que vivió en un tiempo pasado, sino la lección debe ser aplicada a mi vida, a mi tiempo y en el contexto que estamos viviendo en este momento. La verdad presente en Deuteronomio. Exactamente. Ese es nuestro título. Moisés lleva al pueblo a recordar y lo lleva hasta la creación.
y le hace unas preguntas que el pueblo tiene que contestarse a sí mismo, porque en esas respuestas que el pueblo se da a sí mismo está siempre la presencia de Dios y la fidelidad de Dios marcada en la historia de Israel. Y una de las cosas que Moisés más hizo hincapié en recordar fue la voz de Dios hablando en medio del fuego y en medio del trueno. Ese encuentro del pueblo con Dios casi cara a cara en el Sinaí prácticamente. Cuando Dios dio su ley, pero más que su ley, Dios dio la bendición de su presencia, la seguridad de su presencia con ellos allí. Y por supuesto, para Moisés eso era algo clave de recordar. Jamás en la vida Moisés podría olvidar aquello, ¿no? Cuando él estuvo en la misma presencia de Dios, la presencia del Dios Santísimo. Dice que su rostro estaba como cuando volvió. Brillaba, resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Por supuesto, Moisés iba a recordar eso y Moisés le está diciendo al pueblo, acuérdate de eso cuando Dios te habló. Y no habló cualquier cosa, habló, los hebreos le llaman las 10 palabras, habló el amor, el carácter de Dios representado en 10 mandamientos. Le dio al pueblo aquel pacto que ahora el pueblo debía de cumplir. Primero le muestra, mira, yo he sido fiel. Dios fue fiel a toda prueba, y a pesar de todo lo que el pueblo hizo, Dios fue fiel. Después que Dios demuestra que es fiel es cuando le da entonces el pacto, para que ellos obedezcan y cumplan su parte del pacto. Eso es lo que Dios le quiere hacer. Y esas preguntas son para que el pueblo caiga siempre en la realidad de que ellos son fieles, pero porque Dios es fiel. Y tú y yo, como decía Freddy, trayéndolo aquí ahora, la forma de ser fiel es recordar que Dios es fiel. Y esa relación con Dios, ese agradecimiento, ese amor, esa dependencia del Señor es lo que te va a llevar, lo que me va a llevar, lo que va a llevar a Freddy a ser fiel. No es otra cosa, no es que yo pueda producir fidelidad. La fidelidad la produce el Espíritu Santo en mí. Así que solamente a través de una relación con el Espíritu Santo podemos ser fiel. Sí, dice que Dios, ningún pueblo jamás, ningún Dios habló con su pueblo como hablaba Jehová con el pueblo de Israel, ¿no? Y me acordaba mientras Jesús hablaba, dice por allí, creo que es Hebreo, ¿no? Dice, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, ¿no? Exacto. En estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Así dice, creo, dice Así Hebreo, dice, ¿no? casi Entonces, qué interesante, ¿no? O sea, ellos oyeron la voz de Dios, pero Jesús vino aquí en persona y el pueblo de Israel no solamente tuvo el privilegio de hablar, de ver a Jesucristo, o sea, el que representaba a Dios, verlo directamente, y nosotros hoy, aunque no lo podemos ver físicamente, pues tenemos el testimonio de su palabra, de todo lo que Jesús hizo, de todo lo que Jesús habló, pues nosotros hoy contamos con esos testimonios allí escritos. Así que nosotros hoy tenemos también ese privilegio de tener lo que es el único ser que podía, digamos, descifrar o representar a Dios de manera clara y sin duda, pues es Jesucristo. Y nosotros hoy tenemos esa tremenda ventaja que está a nuestro alcance y que a veces descuidamos, pero que Dios quiere que vayamos allí, que veamos y que recordemos todas esas cosas que son para nuestro bienestar y para nuestro beneficio. Amén, amén. El Señor de verdad es fiel con su pueblo. Nosotros solamente nos toca agradecer y responder para Él en fidelidad, para su gloria y para su honra. Ahora la lección nos sigue llevando en un avance donde Moisés le da instrucciones al pueblo de que no solamente debe de recordar ahora, sino una vez que esté habitando en la tierra y su familia esté establecida y vengan los pequeños, tengan sus hijos, ¿qué debe hacer ahora el pueblo? Debía no solamente recordar, sino que enseñar a los más pequeños, a los niños, con esas historias de cómo Dios los llevó en el desierto, porque iba a venir una generación, ¿verdad? Después de Josué y Caleb, una generación que no vio ese poder del Señor, que no vio la nube, no vio la columna de fuego, pero debía de escucharla de sus padres y transmitir así la fe y transmitir así la fidelidad. Y siempre Deuteronomio dice, las pondrás en un dintel en tu casa, las repetirás en tu casa, al levantarte, al acostarte, en el camino, debemos estar recordando. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que debemos de aprovechar nuestro tiempo en familia. Sobre todo cuando en estos tiempos vivimos a veces tan estresados, ¿no? De vez en cuando por ahí un virus nos da tiempo de rebajar el ritmo. Pero en estos tiempos tan estresados, hermanos, cualquier motivo, cualquier tiempo que tú tengas en el camino, en vez de estar hablando otras cosas o escuchando tonterías en la radio, repetir versículos, repetir promesas del Señor, decirle a tus hijos
Contarles cómo Dios fue bueno contigo, cómo fue que tú te convertiste. Papá, ¿y cómo tú eres adventista? Contarles esas maravillosas historias a tus hijos. Mientras vayas por el camino, a levantarte, al acostarte, repetir versículos, promesas y sobre todo la experiencia, más que la teoría. Cuando tú le transmites a tus hijos la experiencia, lo que tú eras, cómo el Señor te alcanzó, lo que el Señor hizo por ti, cómo el Señor te trajo a este país, cómo fue lo primero, cómo es ahora, eso hace un trabajo en las nuevas generaciones, para que esas nuevas generaciones puedan conocer al Señor. Sí, el consejo que Dios dio fue que debía enseñar, debía repetir, ¿no? Y estas cosas, dice, las llevarás sobre tu corazón, ¿no? Y qué interesante, yo escuchaba la Alianza de White uno de estos días, donde ella dice que en uno de sus capítulos, no recuerdo cuál es, ella dice que los judíos llegaron a tomar esto de manera literal y que se escribían los mandamientos de Dios, lo escribían y se lo ponían atado a la muñeca en alguna forma, no me acuerdo cómo era, y la llevaban allí, y eso daba hacía sentir al que lo llevaba como que era una persona muy consagrada. Y estoy cumpliendo. Exacto, sí. Pero no. Dios no quería eso. Dios quería era que esas enseñanzas estuviesen donde, en mi corazón, en tu corazón. Eso es lo que Dios desea. Porque allí cuando entra allí es cuando hace el efecto que Dios quiere que haga. O sea, yo la puedo grabar en mi casa y no me hace ningún efecto. La puedo llevar sobre mí y no me hace ningún efecto. Pero cuando entra en mi corazón, la palabra dice en la White, entra en el desarrollo del carácter nuestro, ¿no? Y entonces nosotros, de esa manera, es como nosotros vamos creciendo en la vida espiritual y el propósito de Dios en realidad se va logrando. Que Dios quiere que su palabra esté en medio de nuestro corazón. Por eso Jesús dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso es lo que Dios desea. Que su palabra, que todo lo que Él ha hecho por nosotros lo tengamos fresco siempre en nuestra mente y que eso nos lleve a una relación con Él de amor y de obediencia a lo que Él nos pide. Sí, ciertamente como Freddy dice, yo he tenido oportunidad de verlo, hay algunos movimientos cristianos llamados mesiánicos que adoptan muchas de las tradiciones judías, pero meramente el ritualismo, hay que decirlo, aunque suene fuerte, pero es la verdad. Y he visto algunas muñequeras que dentro llevan un rollito, y ese rollito se expande, pero una cosa, ya hay tantos los mandamientos, y ellos lo llevan en su mano derecha. Y también lo pueden llevar aquí en la kipá, y ahí sacan una cosita y ahí hay un rollo con todas esas cosas. También lo tienen, porque dicen el dintel de tus puertas. Entonces lo cuelgan en la puerta y ahí adentro está un rollito que se extiende y están los mandamientos. Entonces ellos están cumpliendo, ¿sí? Y tocan un cuerno y se visten así y utilizan un gorrito y piensan que están cumpliendo. Pero como dice el Señor, como Freddy dice todo de lo que le dice la palabra del Señor, en tu corazón, ¿sí? Que hay que guardarlas en tu corazón y repetirla a los hijos y no repetirla solamente porque también pasa que puedes tomar la Biblia y repetir literalmente como un rezo, y como hacen otras religiones que repiten algo solo de memoria, pero no es repetir por repetir, es repetir tu experiencia y transmitirla a tus hijos. Y por ejemplo, porque yo lo puedo repetir desde acá, pero yo puedo decirle a mi hijo o a mi hija, mira, lo que dice aquí la palabra de Dios, pero resulta que cuando yo me olvido de esto, ellos me ven haciendo otra cosa contraria a lo que yo mismo he dicho. O sea, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. Así y anula toda exactamente, la sí. Porque nosotros no solamente debemos enseñar por preceptos, sino también por el ejemplo es lo que va a hacer dar fuerza a lo que nosotros decimos. Yo digo, cuando lo que yo digo y lo que yo hago entra en contradicción, ¿a qué tú le vas a creer? ¿A lo que yo digo o a lo que yo hago? A lo que tú vas haces. a creer a lo que yo hago, por supuesto, ¿no? Entonces, eso nosotros tenemos que entender. Dios espera que nosotros no solamente digamos, sino que hagamos. Jesús le dijo a los discípulos que hicieran todo lo que le decían a aquellos, pero que no hicieran como ellos hacían, porque ellos decían y no hacían. Así, haced como ellos dicen, Ajá. pero no hagáis como ellos hacen. Porque ellos dicen y no hacen. Exacto. O sea, nosotros podemos caer en el mismo problema, ¿no? Solamente decir, enseñar, pero nosotros no practicar. Dios desea que nosotros digamos, pero también hagamos lo que sabemos que es correcto y lo que sabemos que Dios desea que nosotros hagamos. Sí. Ahora, Dios sabía que una vez que ellos habitasen en la tierra, y eso era una promesa que había pasado desde antes de salir de Egipto, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios sabía que ellos iban a estar en una tierra de prosperidad, de que iban a tener abundancia y sobreabundancia, que iban a prosperar, que iban a estar bien. Entonces Dios les dice a ellos, cuando te sacies de pan, cuando vayas a comer y te sacies, cuando estés bien, no te olvides del Señor. Y pienso, y la lección nos respalda con eso, pienso que es uno de
de los peligros más grandes que tenemos, ¿sí? Porque es muy fácil olvidarse del Señor y olvidarse de lo bueno que Él es, olvidarse de su fidelidad cuando todo está bien. ¿Sí? Cuando todo está bien es fácil olvidarse. Cuando no está lloviendo, cuando hay un sol radiante, la gente no se acuerda que tiene paraguas. Sí, Pero cuando empieza la lluvia y dice, ¿dónde fue que puse paraguas? Todo el mundo se acuerda que compró alguna paraguas. se da muchas veces que uno llega acá, por ejemplo, nosotros estamos en este país, ¿no? Se da el caso de que uno llega acá y de repente cuando llega la cosa no es igual a como ya va a ser en 4 o 5 años, como es en 4 o 5 años, ¿no? Y cuando llegamos, pues venimos a la iglesia, estamos pegados de Dios, como pegados para que Dios nos bendiga, ¿no? Y resulta que después las cosas nos comienzan a salir bien y tendemos a olvidarnos de Dios. Lamentablemente es así. Es Eso- uno de eso los riesgos ocurre más con- grandes que tenemos. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y Dios Así se, que- Dios se lo profetizó Exactamente, a los a Israel, ¿no? Sí. Y cuento una historia que me llamó la atención, de folleto, de un pastor que tuvo por muchos años en la Asociación General, y al principio le pasó que llegó de un viaje a un aeropuerto y perdió su maleta. Y ahí mismo, en la cinta donde pasa la maleta, ahí mismo se arrodilló él y su esposa, Señor, nuestra maleta, nuestro equipaje, ayúdanos. Y muchos años después, ya después de tantos viajes y tantas maletas ir y venir, se les perdió otra vez. Y entonces hoy la maleta se perdió. Y la esposa dijo, no te preocupes, el seguro lo Seguro paga. Ah, sí, está bien. Y el pastor y se fueron. Ya no era lo mismo, ¿por qué? Porque ya tenían abundancia, ya tenían un seguro que les cubría. Entonces, así somos, así somos. No solamente el pastor, no solamente Israel, así soy yo, Somos así es nosotros, usted. ¿Sí? Cuando llegamos a este país, cuidamos el carrito por una cosa, ahora cualquier cosa, ay, lo cambio. ¿Sí? Y compro otro, y esto, y se dañó esta comida, ahí bota y compramos otra. Y hoy no quiero cocinar, vamos a un restaurante. Y así somos, nos olvidamos del Señor. Pero el Señor quiere que no olvidemos, que recordemos como Él hacía, Él sí ha sido el mismo. En la abundancia, en la prosperidad, en la escasez, siempre el Señor ha sido el mismo. Pues así es, Dios espera que nosotros no nos olvidemos de cuando lleguen los buenos tiempos, que no nos olvidemos de dónde venimos, ¿no? Nosotros hoy, en el aspecto, hemos hablado del aspecto material, pero ¿qué es del aspecto espiritual? O sea, sentimos que realmente estuvimos en Egipto de manera simbólica, estuvimos espiritualmente en Egipto, ¿sí o no? Pues todos hemos salido de allí y Dios no quiere que nosotros volvamos allá. Así que nosotros hoy que hemos sido prosperados también espiritualmente, pues Dios espera que nosotros sigamos recordando de dónde hemos salido y que todo lo que hoy puede ser un beneficio espiritual no nos lleve paradójicamente nos lleve a olvidarnos de Dios, ¿no? Creo que Dios también desea eso de nosotros en el ámbito espiritual. Amén, así es. Dios desea que no lo olvidemos. Y recordemos, hermanos, que el Señor, por sobre todas las cosas, murió por nosotros para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva oportunidad de vivir en la Canaán celestial. La lección termina recordando la Pascua y el Señor dice, hace esto en memoria de mí. Lo estableció en Egipto, el pueblo lo recordó durante el desierto, en la tierra prometida lo recordaron también, y el Señor Jesús lo hizo aquí en la tierra, pero Él dijo, no lo voy a tomar más hasta que esté con ustedes en la patria celestial. Así que cada vez que tomamos los emblemas de la Santa Cena, estamos recordando ese gran regalo que el cielo hizo a darnos el tesoro más valioso del cielo del universo, Cristo Jesús. Lo más importante en la historia universal no es que el hombre haya pisado la luna o no, que el hombre conquiste otros planetas, como ahora hay una guerra espacial por ir a vivir, a habitar en otros planetas. Lo más importante es que el dueño y creador del universo pisó esta tierra en sandalias llenas de polvo y que se dio por nosotros. No debemos olvidar nunca eso. El regalo más caro del universo fue Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La Pascua fue dada a Israel para no olvidar eso, para recordarlo. Usted y yo hoy también tenemos nuestra Pascua a través de los ritos de la Santa Cena. El pan y el vino nos recuerdan que la sangre y el cuerpo de Cristo fueron dados de forma injusta, para que usted y yo que somos injustos seamos tratados como Él, que fue justo. Así que no olvidemos eso y la próxima vez que tengas la oportunidad bendita de tomar estos emblemas, recuerda el precio carísimo que se pagó por tu salvación. Sí, para ir finalizando, cuando Jesús habla de la Pascua, esto me lleva a mí a pensar, hemos hablado de pacto a través de esta lección también, ¿no?
Y yo decía hace unas semanas atrás en la iglesia nuestra que el pacto realmente se cumple en Jesucristo. Amén. Porque la Biblia nos habla del pacto eterno. Y yo decía que ese pacto no fue hecho originalmente ni con Abraham, ni con Noé, ni con Moisés. El pacto primeramente se hizo con Jesucristo. Amén. Y como Jesucristo sí fue fiel, por eso usted y yo somos bendecidos hoy. No somos bendecidos porque yo sea bueno, porque yo hice, no. Toda bendición nuestra, tanto espiritual como material, es gracias a Jesucristo. La bendición que reciben los que no creen, la bendición que reciben aún los ateos, es gracias a la fidelidad de Jesucristo, porque Jesucristo se mantuvo fiel y por eso Dios ha bendecido a todas las razas. Jesús mismo dijo, mi Padre hace salir su sol sobre justos e injustos. Así que toda bendición que nosotros disfrutamos hoy, material o espiritual, es gracias a que Jesucristo fue fiel. Amén. Terminamos citando el folleto donde dice que seamos israelitas en el desierto, cristianos en Éfeso o al 27º día en cualquier parte del mundo, no olvidemos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Amén. Debemos de recordar y no olvidar. Ambas cosas, como empezó la lección. Recordar y no olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por tu tiempo y tu atención.